Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos este relato, ya hemos hablado bastante sobre los macabeos y la época histórica, este relato de la profecía de Daniel. La inspiración siempre es un don de Dios, en el que escribe el libro se llama inspiración, y en el que lo leemos y lo proclamamos en la vida de la Iglesia se llama revelación. Y así como Jesús cuenta parábolas en el Antiguo Testamento, hay textos que no tienen todos los hilos ajustados con la historia, pero eso no los hace menos inerrantes, es decir, menos verdaderos, sino que muchas veces van combinando rasgos históricos con otros datos que posiblemente al ser transmitidos oralmente tengan alguna especie de confusión. Por ejemplo, el de hoy, este relato del foso de los leones, tenemos al protagonista, es el rey Darío. En el libro viene puesto como uno de los reyes medas, pero es uno de los reyes persas. Bueno, son detalles, ¿no es cierto? Y lo que se atribuye a él, de que hizo un decreto y prohibió por un mes la oración a otro Dios que no fuera él, es una especie de anacronismo, porque sí lo hizo Antíoco, el rey contemporáneo cuando se está escribiendo el libro, y evidentemente que Dios suscita o manda que se escriba este libro para animar, para que el pueblo se sienta animado a perseverar en la verdadera fe. De hecho, hay en el Museo de Jerusalén, hay monedas de Antíoco IV Epífanes, y abajo de la moneda pone Dios manifestado, porque como se contagió de los griegos y de los romanos, entonces el emperador o el rey era una encarnación también de la divinidad. Esto que se le atribuye a Darío como decreto, pero ven que como el texto, porque en la memoria del pueblo Darío era un buen rey, lo recuerdan con un cierto respeto, inclusive el hecho de que el autor lo muestre preocupado a la noche a ver si los leones se comieron o no a Daniel. Es interesante ver cómo siempre los rasgos de la naturaleza humana persisten en todos los tiempos y cómo tenemos que cuidarnos. Dice la Biblia desde un ángulo teológico que la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. Jesús fue entregado por envidia, y aquí también Daniel, como estaba muy bien considerado en la corte del rey, muchos cortesanos por envidia le dijeron: rey, ¿no dijiste que no se tenía que rezar a otro Dios que no a ti? Sí, bueno, ahí lo tenés a Daniel, que 3 veces por día reza. Es importante que nosotros nos cuidemos también de la envidia y que la tengamos claramente identificada en nosotros y en los otros también, pero también con un cierto grado de realismo. Es cierto que hay envidia, pero a veces la gente exagera con esto de la envidia, ¿no? Porque a veces hay gente que relata cosas y dice, y no, es por envidia. Y vos ves la gente y dice, ¿lo envidiarán a esta persona o no? Te queda la duda, pero puede ser, pero hay que cuidarse de la envidia porque uno ve caras pero no corazones, ¿eh? Entonces es importante que tengamos identificado esta actitud, que no solamente se predica de las personas, sino que inclusive se predica del propio demonio, ¿eh? Por envidia entró la muerte en el mundo. Con respecto a esta lectura, y para no ser tan largo, me parece que tenemos que pensar también en la oración. Es importante la oración, ¿eh? Muchas veces se hablaba de la fidelidad a la liturgia de las horas. Pasamos, por ejemplo, los que teníamos obligación de la liturgia de las horas, hasta la víspera del concilio, que si a las 12 de la noche no habías rezado todas las horas, era pecado mortal. Entonces veías a los curas a 11:30 con los breviarios, sacándole chispas a los breviarios, porque había que rezar todo antes de las 12 de la noche. Después el concilio, un poco la veracidad de las horas, pero hubo varias instrucciones. Es importante rezar las horas. A mí en el seminario me preguntaban, ¿y el oficio cómo te gusta vos? ¿Con hora real, con hora figurada? Le digo, a mí me gusta el oficio rezado. Lo importante es que nosotros tratemos de preocuparnos. Y por supuesto que tiene su significado bíblico, histórico, la oración a la mañana, a la tarde, a la noche, porque de alguna manera son los momentos del día. Cuando uno reza a la mañana, a la tarde y a la noche, de alguna manera le está consagrando a Dios el día. Y es importante también en el contexto que estamos al fin del año litúrgico, donde se nos habla de los últimos acontecimientos. Vieron que Lucas mezcla un poco, como que superpone el fin del templo de Jerusalén en el año 70, porque él ya lo vio, con el fin del mundo.
Por ejemplo, el Evangelio de Marcos dice también que Jerusalén será destruida y que no quedará el templo, pero dice eso, no dice más. Él da más detalles porque ya lo vio, entonces se dedica un poco, completa y dice, esto no dice esto era cierto porque, como dice Lucas, que trató de juntar toda la información posible para hacer el Evangelio, para hacer los Hechos de los Apóstoles, quiso ponerlo por escrito, pero ya tiene más datos, entonces nos cuenta un poquito más, y por eso es como que se nos superpone la destrucción de Jerusalén con el fin del mundo. Pero siempre, si ustedes son atentos al tema de los mensajes apocalípticos en el Evangelio, nunca Jesús los dice para que tengamos miedo, para que nos preocupemos, al contrario, pero hay dos características que tenemos que tener muy presentes, que es la vigilancia, estar atentos, y la perseverancia, mantenernos fiel, a lo cual le tenemos que sumar para que esto sea realmente eficaz el tema de la oración, preocuparnos por hacer auténticamente oración. Las religiosas, los sacerdotes, tenemos las oraciones que tenemos que hacer y eso tiene que ser lo primero, pero siempre los laicos y todos tenemos que encontrar, aunque sea pequeños momentos en nuestro día, para mostrar a Dios esa relación con Él, para santificar las horas verdaderamente y para que nosotros podamos siempre cimentar firmemente la vigilancia y la perseverancia. Rezamos por las intenciones de la misa y le pedimos al Señor escuchar atentamente su palabra y desde nuestra pequeñez tratar de vivirla lo más conscientemente posible. Que así sea.